el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta hora a nuestro estudio bíblico de la semana. Estaremos hoy continuando con el capítulo 4, la última parte, y de ahí seguiremos al capítulo 5. Amén. Pero antes de empezar, vamos a venir delante del Señor en oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y nos presentamos delante de Él. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos a ti las gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, en el cual hemos podido, Señor, salir, trabajar, Señor, cumplir con el deber del día, Señor. Y en esta hora nos juntamos como iglesia a venir en meditación, en estudio de tu palabra, delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, sacar esta hora, Padre, para leerla y estudiarla. Pedimos que seas tú ayudándonos comprenderla. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y habla a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. La semana pasada las últimas 2 semanas estuvimos cubriendo el llamado de Moisés, cuando Dios llama a Moisés de una zarza ardiendo, que dice que es el ángel de Jehová, que estaba en medio de la zarza, y le habló y le hizo un llamado y le dijo que tú eres el escogido, tú vas a ir a liberar a mi pueblo Israel de la esclavitud de egipcio. Y vimos que Moisés le dio 5 excusas al Señor. Primero le preguntó quién es él, después le dijo no me van a hacer caso, que no le iban a creer. Luego le dijo que era tartamudo, tardo para ir, y finalmente se descubrió y pudimos ver que la excusa verdadera de Moisés era que él no quería ir, que le dijo: Señor, por favor, envía a otro. Y fue hasta ese momento que Dios había tenido paciencia con él, tratando con él, y hasta ese momento dice que Jehová se enojó con él, y Dios vino y tumbó cada una de esas excusas que puso Moisés para no hacer la voluntad de Dios. Se la derribó. No hay excusa delante de él que resista. Amén. Y así terminó. Y luego vimos que Moisés tomó camino hacia Egipto, a regresar. Y vemos que en el camino sucedió algo extraño, en el cual dice que de momento Dios salió a matarlo, lo quería matar, y uno dice: pero Dios mío, lo acabas de llamar de una zarza ardiente y de momento ahora lo quieren matar. Y discutimos acerca de eso, que era lo más probable por causa de la circuncisión de su hijo, el cual él no lo había hecho. Y como Moisés iba a ir a dirigir un pueblo, el pueblo de Dios, que tenía un pacto con Dios, la cual la señal del pacto era la circuncisión. ¿Cómo él iba a ir a dirigir un pueblo, que esa era la señal del pacto, y tener un hijo que no había hecho eso, que no le había circuncidado? Por eso Dios le salió al encuentro, y vemos que ahí Séfora fue la que agarró y cortó el prepucio de su hijo, y ahí dice que luego Dios lo dejó. Y ahí terminamos la semana pasada. Vamos a tomar el final del capítulo 4, hermanos, y vamos a leer del 27 en adelante. Amén. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén, hermanos. Lo primero que notamos es que Jehová le dijo a Aarón en el 27. En otras palabras, Jehová mismo habló con Aarón directamente
y le indicó que fuera a encontrarse con Moisés en el monte de Dios, que ya hablamos que es el monte de Horeb. Y vemos que Dios está trabajando con Moisés. Moisés le pone esta excusa que está dando para oír, y le dijo que le iba a poner a Aarón por boca, ¿verdad? Que Dios iba a hablar con Moisés y Moisés iba a hablar con Aarón y Aarón iba a hablar con el pueblo. Todo una estructura, ¿verdad? Por causa de la excusa de Moisés. Pero vemos que Dios le hace el llamado a Aarón también y lo llama y le dice que se vaya a encontrar. Y vemos, hermanos, han pasado 40 años que no se han visto. Imagino la reconciliación cuando se ven y se abrazan. Y no solo eso, sino que Moisés tiene algo que contarle, tiene un testimonio que contarle a su hermano, de que él tuvo un encuentro personal con el Dios de Israel y que Dios le ha encomendado en sus manos una tarea, y no cualquier tarea, sino la tarea de libertador, la libertad que ellos tantos han ansiado, han deseado. Dios se lo ha puesto en sus manos. Amén. Y no solo él, sino que los dos irían juntos. Y Moisés le contó su experiencia, le contó las señales que Dios le había dado, las 3 señales, ¿verdad? Y dice entonces que fueron Moisés y Aarón. No dice que Moisés arrastró a Aarón, que tuvo que convencerlo, que puso tantas excusas como Moisés puso excusas, ¿verdad? Sino que fueron, lo que da a entender que fueron unánimes, con un mismo propósito, a presentarse delante del pueblo, a decirle el plan, lo que Dios tenía para con ellos. Y vemos aquí la unidad entre el siervo que Dios ha llamado y el líder y el ayudante que Dios le ha designado, trabajando juntos con un mismo propósito para su pueblo, para el cuidado, para la liberación del pueblo de Dios. Amén. Amén. Y van los dos delante del pueblo de Israel, de los ancianos del pueblo de Israel, y hacen las señales y le muestran las señales que Dios le dio. ¿Y qué dice la palabra? Que el pueblo creyó. El pueblo creyó. Porque a veces, hermanos, vemos las cosas, ¿verdad? Y vemos cosas sucediendo, y aquel hermano testifica de esto y que Dios hizo aquel, y uno a veces hasta se cuestiona si fue Dios o no, a lo mejor el hermano lo está atribuyendo a Dios y no fue ni Dios. Pero este pueblo sabe con certeza, la fe, la seguridad de que esto es Dios, que llegó el tiempo de su liberación, que Dios los había visitado. Su fe, demostraron su fe al punto de que al ver las señales y los milagros, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Se inclinaron, doblaron rodillas y adoraron al Señor. Y una vez estaba predicando, ¿verdad?, de ver la victoria. El pueblo aún estaba esclavo. Tenían solo la promesa de la victoria, de la liberación. Moisés le había traído la esperanza, ¿verdad? La palabra, el testimonio, la cual nos da esperanza. Eso es lo que había traído Moisés. Pero ellos eligieron ¿qué? ¿Dudar o creer? Ellos eligieron creer la palabra de Dios en fe, de que aunque estoy esclavo ahora mismo, de que aunque en este momento no veo mi salvación, no veo la luz, no veo el final del problema, de la situación en que estoy, no lo veo, pero yo le creo. Yo creo su palabra, yo creo su promesa, su pacto para con mi vida. Yo creo, me apodero de ella, y mientras tanto, mientras espero, voy a ¿qué? ¿Qué hicieron? Adorar. Amén, hermanos. Esta es una tremenda enseñanza para nosotros. Algo que hizo el pueblo de Israel, basándose en fe, dejándose llevar por fe, sin verlo. Amén. Amén. Y de ahí, hermanos, le damos inicio al capítulo 5 en esta noche. Y leemos el versículo 1.
Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hasta ahí. Amén, hermanos. Moisés ha estado fuera de Egipto. Era príncipe de Egipto, ¿verdad? Criado por la hija de Faraón. Fuera de Egipto, salió huyendo porque había matado a un hombre 40 años. Viene a presentarse delante de Faraón. Hermanos, estamos hablando de Faraón. No había nadie más grande en aquella tierra que Faraón. Él era el poder, la autoridad suprema de la tierra, ¿verdad? Todo el pueblo, todo Egipto vivía para él. Todo lo que hacían era para él, por ordenanza de él. Él decía y se hacía. Y así era. Y Faraón, los faraones eran enseñados, criados, obviamente, de que ellos eran hijos del sol, del Dios de ellos, Ra, que ellos eran hijos del sol. Ellos creían que ellos eran divinos, creían que eran dioses en sí. Por cuando se presentan ante él y le ponen esa petición, obviamente le chocó. Pero primero que hay que destacar aquí es Moisés y Aarón. Imagínese usted venir ante Faraón, presentarse hasta tal hombre, el mayor de todo lugar, pagano, que no cree en Dios. Y ellos no tuvieron temor, sino que fueron valientes y se presentaron ante él y creyeron la palabra que Dios le había dicho. Y me imagino Moisés, ¿se acuerdan? Discutiendo con Dios, ¿no? ¿Quién soy yo? Y al fin pudo entender que no era él, sino que era Dios que iba con él. Y que Faraón no es nadie al lado de Dios que va con él. Faraón puede ser lo máximo aquí, la mayor autoridad en esta tierra. Pero el que estaba con él es mayor que Faraón. El que reina aquí en este mundo, ¿quién es? Satanás, el faraón de esta tierra. Pero el que va con nosotros es mayor, es Dios. ¿Y qué dice que la palabra? Que el reino de los cielos solo los valientes, ¿verdad? Lo arrebatan. Y no es fácil, hermano, y no es fácil ir en contra de las autoridades, ¿verdad? De alguien tan importante como esta persona. Y presentarse así y ponerle esta petición. Toma confianza en quien te invitó, en quien te llamó, en quien te envió. Dependencia en él. Y no cuestionarse y pararse delante de él con autoridad. Porque no podía venir Moisés y decir, Faraón, le pido por favor que no, con autoridad. Dios, Jehová, Dios de Israel, nos dijo que vengan, que los deje ir a su pueblo. Amén. Amén. Y sabemos que Moisés fue instruido en todo esto. Moisés sabía cómo Faraón se percibía a sí mismo con tanta autoridad. Y vienen y le ponen una simple petición de que van a ir camino de 3 días a celebrar una fiesta en el desierto a Jehová. Y sabemos que esto lo dice en Éxodo 18.
que le dijo que iba a ir a Faraón y que le iba a pedir eso y que Faraón se iba a endurecer. Amén. El punto de todo esto, hermanos, era para ponérselo fácil a Faraón. Algo sencillo, de que él era muy fácil de él permitirle que fueran unos 3 días a adorar a su Señor. Pero más el plan final era de que los iba a dejar en libertad completamente. Imagínate si le decían eso de una vez. Si le llegaran a decir, no, es que Dios quiere que los dejen ir, peor hubiera sido. Pero esto era para mostrar cuán malo, perverso, cuánto odio o resentimiento le tenía Faraón al pueblo de Israel. Amén. Amén. Espera un momento. Amén, hermano. ¿Me escuchan ahora? Se supone que ahora sí. Y no sé por dónde se quedaron, así que no sé qué hacemos. Amén. Estábamos hablando de Faraón, hermanos. Que el Faraón se creía, ¿verdad?, que era el hijo del sol, del dios Ra, y que ellos creían que eran divinos y que eran dioses y merecían adoración y alabanza y todo eso. Y que pues tomaba valentía de parte de Moisés y Aarón presentarse delante de tal persona a venirle a decir que deje ir al pueblo de Dios a nombre de un Dios, porque Faraón se creía Dios. Amén. Amén. Y le dice a su pueblo, y la demanda original que le hace es que deje ir a su pueblo a celebrar una fiesta en el desierto, y estaba diciendo que esa fiesta solo iba a tomar unos 3-4 días, ¿verdad? Y que Dios, ese no era el propósito final de Dios. El propósito final era de que ellos quedaran en libertad, ¿ok? Pero Dios puso algo tan fácil para él decir que sí, para mostrar que Faraón no quería, que Faraón era perverso, que Faraón era malo, que tenía algo en contra de los pueblo de Israel, de los hebreos, que no los iba a dejar ir. Si no permitía algo tan sencillo, ¿cómo iba a permitir la libertad completa de Israel? Amén. Entonces, hermanos, la pregunta de Faraón es: ¿quién es Jehová? Dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Faraón, que conocen tantos dioses, ¿verdad? Y tenía, ¿verdad?, tanta gente en su corte, que tenían estudiosos, magos, de todo tipo de personas. Y obviamente en medio de todos ellos, ninguno conocía a Jehová. Y él decía: ¿quién es este Jehová que me está retando a mí? Este Dios que está retando a este Dios que soy yo, Faraón. Y no lo acepta y lo rechaza. ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es? ¿Quién es ese Señor? Y hermanos, y vemos esa actitud muchas veces en nuestro diario vivir. No sé si le ha pasado cuando ha evangelizado a su familia, a sus hermanos, a sus compañeros. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién? No, eso es un cuento, eso es un mito, eso es algo que alguien se inventó. ¿Y qué es la Biblia? No, eso es un libro escrito por hombres pecadores más malos que se puede hacer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Y tú por qué tanto le sirves? Tanto hablas de él. Esa es la actitud que hay en este mundo, hermano, por donde quiera. Y hermanos, y Dios en otras palabras le dice: ok, yo me voy a dar a conocer contigo, me vas a conocer de verdad. A través de los próximos capítulos, cuando veamos las plagas, Dios se va a dar a conocer con Faraón. Vas a saber quién soy yo y vas a saber quién eres tú, que tú no eres nada. No eres nada para detenerme a mí, para detener mi poder y lo que yo quiero es que mi pueblo salga, y así va a ser.
Amén. Amén. Y Faraón hace dos declaraciones. Él dice: yo no conozco a Jehová. La número uno, yo no lo conozco. Pero ese yo no conozco es pedante, es altivo, es como no lo conozco y ni me interesa conocerlo. Para mí no es nada ni nadie. Se está poniendo duro. Y veamos que aquí nos dice que Jehová lo endureció. Esto es lo que hay en el corazón de Faraón. Aquí se está mostrando: no lo conozco, y número dos, y no tampoco voy a dejar ir a Israel. Faraón cerró las puertas, dijo que no los iba a dejar salir. Amén. Amén, hermanos. Y seguimos en el 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Faraón lo que ve es que el pueblo de Moisés y Aarón están estorbando la labor. Acuérdense, en el principio de Éxodo el pueblo se había multiplicado, trataron de matar a los niños, trataron, ¿verdad?, distintas cosas, y aún así la bendición de Dios estaba sobre ellos y seguían multiplicándose. Y el pueblo de Israel era útil para ellos, pues los tenían haciendo los trabajos más malos, los más difíciles, trabajando, construyendo para ellos. Y obviamente le tenían terror. Si se levantaban en contra de ellos, podían ser muy malos, causarle mucho daño a Faraón. Y Faraón lo que le dice es que tú les estás estorbando su tarea. Tienen mucho trabajo que hacer. ¿Y qué hace ahora Faraón? En el 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Pero por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Miren lo que hace Faraón. En vez de escuchar la voz de Dios que está hablando, que le está diciendo que los deje ir, porque si no van a venir, ¿qué les dijo? Que iba a venir peste, que iba a venir con espada contra ellos. Él viene y castiga a Israel y lo abusa más, los aflige más, le sube su trabajo. Antes los egipcios le acumulaban la paja y era que ellos usaban para hacer los ladrillos, pero ahora tendría que ir Israel a buscar su propia paja, a recogerla, más aún continuar haciendo su labor de cada día. Y la paja, hermanos, se usaba para hacer los ladrillos más fuertes, era ingrediente importante, y todo esto está confirmado por la arqueología, que han hecho estudios, que han encontrado y se ha visto, ¿verdad?, el ladrillo y la paja mezclado y todo eso, hermanos. Y ahora Israel tendría que ir a recogerla y además producir la misma cantidad de ladrillos que hacían por día. Y mire cómo el diablo, pues Faraón, empieza a sembrar dudas en el corazón de Israel. Le dice: para que no oigan palabras mentirosas. ¿Qué le está diciendo? Que lo que Moisés y Aarón han venido a decirle a ellos son mentiras.
es mentira. Las promesas que Dios ha hecho, eso no es verdad. No es verdad. Y hermano, dígame usted, ¿alguna vez el enemigo ha sembrado duda en su cabeza, en nuestra vida? Cuando hemos hallado en situaciones adversas, difíciles como esta, y cuando estamos orando y clamando y pidiendo al Señor que sane a tal persona, que lo levante, que no permita que se nos vaya, que se nos muera, que ayunamos, que oramos, que oramos por ese esposo, por esa esposa, por ese trabajo, por los hijos que están rebeldes, y estamos orando y no vemos. Y viene Satanás y quiere sembrar en nosotros la duda. ¿Y tú crees? Dios no te escucha, número uno. Dios no está ahí, no está atento. Esto es puro cuento, no es así. Que el Señor nos reprenda. Amén. Que cuando se aumente, se apriete más la cosa, cuando se ponga más difícil, que entonces arreciemos más, que nos agarremos más, que nos aferremos más a la promesa del Señor, a la palabra de Él. Amén. Porque el enemigo, hermanos, cuando estamos a punto de recibir una bendición, a punto de salir de un estancamiento o algo así, o incluso cuando alguien pide al Señor, tan simple como eso, cuando alguien pide al Señor y entrega su vida, ¿qué hace el enemigo? ¿Acaso no se revuelca contra la persona? ¿No se revuelca contra nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estabas tranquilo en los pecados, estabas perdido, Él dice, pues si es mío, aquí lo tengo tranquilo, está, mira, enredado, está atado, está esclavizado. Está esclavizado, es esclavo mío, dice Satanás. Pero cuando hayas libertad del Señor, ahora se revuelca y te quiere oprimir más. Te quiere hacer la carga más difícil, hacerte todo más difícil. Y viene la lucha por lugares por donde nunca has tenido problemas. Y se revuelca. Amén. Y así pasó Faraón. Se enojó, se encendió en ira. Esto es imposible. ¿Y qué hizo? Castigarle, hermano, fuerte. Y le dio una tarea prácticamente imposible, hermano. ¿Cómo pretendes que vayas a recoger, más a hacer lo mismo que hago diariamente? No hace sentido. No es posible. Amén. Y fueron tratados con más rigor, con más fuerza. Y eso que se le facilitaba antes, ahora se le complicó más. Amén. Y leemos en el 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Ir vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba la paja. Y azotaban a los capataces, los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Hasta ahí, hermano. Importante entender que son dos grupos, los cuadrilleros de Faraón, esos son egipcios, ¿verdad?, que estaban sobre el mando de los esclavos que estaban cuidando. Entonces están los capataces, ¿okay? Los cuadrilleros son los egipcios y los capataces eran hebreos, eran del mismo pueblo de Israel, esclavos, pero eran como tipo supervisores que estaban sobre su mismo pueblo, supervisores sobre los mismos israelitas, dándole órdenes, y sobre ellos estaban los egipcios, los cuadrilleros. Cuando el pueblo de Israel salió a buscar la paja rapidito, ¿verdad? Se sometieron, vamos a buscarla. Y aunque
aunque intentaron y trataron, era imposible, no pudieron hacerlo. ¿Y quién se llevó la afrenta? ¿Quién se llevó el castigo? Fueron los capataces, los líderes, los supervisores, los que estaban por encima del pueblo de Israel. Ellos fueron los que los cuadrilleros le llamaron la atención y le dicen: ¿qué pasa? ¿Y por qué no están produciendo lo que se supone que produzcan? Y a ellos los azotaron, hermanos, a ellos le llamaron la atención. ¿Y qué podían hacer? ¿Y qué pasaría por su cabeza cuando fueron al pueblo de Israel y le dijeron que ahora tienen que recoger esto? Me imagino, hermanos, que cuando Dios llama a Moisés y le dice tal y tal cosa y vas a sacar a Israel, vas a librar a mi pueblo, Dios le dijo que Faraón no los iba a dejar ir sino por mano fuerte, se lo dijo. Pero también me imagino que pues si Dios está conmigo no va a ser tan difícil, ¿verdad? Y me imagino la esperanza del pueblo de Israel cuando les dijo, por eso adoraron y alabaron al Señor, que esto nos vamos, al fin logramos. Pero en vez de ver la libertad, dicen, o sea, está peor. En vez de ver la salida, ven más aflicción. Amén. Y así estos capataces sufrieron la afrenta por el pueblo de Israel. Amén. Esta situación se volvió tan difícil que ellos terminan ahora culpando a Aarón y Moisés. Leemos en el 15. Amén. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paz a tus siervos, y con todos nos dicen hacer el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Entonces, y él respondió: ¿estáis ocioso? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Hermanos, ante esta afrenta, ante esta prueba, en esta situación, ¿a dónde van los capataces? ¿A dónde acuden? ¿Acudieron a Dios? ¿Alzaron sus ojos arriba y dijeron: Dios mío, ayúdanos? No. ¿Acudieron a su líder, a su pastor, a Moisés? No. ¿A dónde van? A Faraón. ¿Por qué van a Faraón? El faraón pagano, hombre impío, el que los tiene esclavizados. Van a él a preguntarle, van a él a quejarle, a rogarle de por qué nos estás haciendo esto. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 2, después que Moisés salió huyendo, al final que llegó a Madián, que dice que Dios oyó el clamor de su pueblo y se acordó de su promesa y de su pacto para con ellos? ¿Se acuerdan? Ahí hizo bien Israel. ¿A quién miró? A Dios. Clamó a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Escuchó y llamó a Moisés. Hermanos, ¿a quién vas tú? ¿A quién vamos nosotros? Cuando las cosas se aprietan, cuando las cosas se ponen difíciles, en tu trabajo a lo mejor, cuando te están maltratando o están siendo injustos contigo, ¿a quién vas?
Miras hacia arriba y pides a Dios justicia, misericordia, que te ayude. O vas a tu compañero, mira lo que me hicieron. Y ahí están. ¿A quién vas? ¿A quién acudes? Cuando tienes problemas en tu matrimonio, con tu esposo o tu esposa, hay situaciones. ¿A quién vas? Miras a Dios y oras a Dios. Y presentas a tu esposo, a tu esposa delante del Señor, a tus hijos delante del Señor. Los presentas. O vas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, y le dices que esta mujer, mira lo que me hace, y bla, 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 y por ahí. Y se enteró todo el mundo de lo que hace tu esposo o tu esposa, lo que está pasando en tu casa. Cuidado con quién está hablando, hermano. ¿Con quién está desahogándose? Número uno, hay un orden divino. Está Dios sobre todas las cosas. Él es tu Señor, Él es tu Dios. Llora delante de Él, gime delante de Él, preséntate y dice: Señor, no aguanto esto. No hay nada malo con eso. Ven delante de Él: no aguanto más esta presión, no aguanto más esto que estoy viviendo. Ayúdame, Señor. Y hay pastores, hay líderes, hay mujeres y hombres de Dios que te pueden dar un consejo sabio. Pero cuidado hacia dónde vas, a buscar consejo, a escuchar voces. Mira qué le dice Faraón: no, que están ociosos ustedes. Sí, ociosos están. ¿Sabes lo que tú necesitas? Vete a trabajar más, vete a hacer tal y tal cosa. ¿Le ha pasado que se ha desahogado a lo mejor con un amigo, un compañero, y le dan un consejo así? O con su familia, su mamá, su papá, su tío, lo que sea, y lo que te dan es un consejo más carnal. Sí, así nos pasa, porque andamos buscando donde no tenemos que buscar. Ociosos están. Lo que necesitan es más trabajo. Más trabajo. Hermanos, miremos, alcemos ojos arriba primero al Señor. Él sabe tu situación, Él sabe la situación de cada uno de nosotros. Y como hemos dicho, no te va a dar nada que tú no puedas sobrellevar, que tú no puedas con ello. Él sabe lo que Israel estaba pasando. Y valga la pregunta, o sea, Él es Dios. ¿Por qué Dios no dijo: se acabó la hora de libertar a mi pueblo y Faraón lo hubiera dejado ir inmediatamente? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué tuvo que pasar 10 plagas? No una, no 3, no 4, 10 plagas. ¿Por qué se tuvo que aumentar? Dios es soberano, Él sabe por qué. Porque Israel tenía que ver esto, tenía que ver la salvación que Dios iba a hacer con ellos, tal vez. No asumo saber lo que piensa Dios, pero Dios es soberano, Él sabe por qué lo permite. Y si lo permite, amén. Y nosotros nos resta hacia arriba. Faraón les dice: están flojos, están haraganes. Lo que necesitan ustedes es mano fuerte, ¿verdad? Mano fuerte sobre ustedes. Y lo que no sabe es que la mano fuerte va a venir de Dios para con Él. Amén. Amén. Hermanos, y así Satanás mismo es con nosotros. ¿Sabía usted que hay muchos del pueblo de Dios esclavizados? Muchos decir ser cristianos están esclavos de mañas, costumbres, ataduras, distintas cosas, hermanos, que nos atan. Y cuando uno se propone en su corazón, ¿verdad?, dejar tal cosa: Señor, te quiero servir, te quiero agradar, te quiero hacer, ayúdame con esto, desde ahora voy a hacer el esfuerzo, ¿verdad?, para dejar esto, para mejorar esto, tengo que corregir esto, Señor, ayúdame. ¿Y qué pasa? El otro se vuelve loco en contra de nosotros.
Y se levanta por todos lados en contra de nosotros para que no logremos nada. Porque Él nos quiere atados. Y lo decíamos una vez. ¿Tú quieres ir a la iglesia? Ok, ve a la iglesia. Y estás dentro de la iglesia. Dice ser cristiano, pero te tiene atado. Esclavo. ¿De qué? Quiere ocupar tu tiempo, tu mente en otras cosas, que no sea esto, que no sea Dios. ¿Qué te roba el tiempo? ¿Qué te quita? ¿Sabes qué? Tan fácil como el trabajo. Que todo es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuántos pastores no hay que todo es trabajo, trabajo de llamar, de visitar, de todo? Y no hay tiempo para orar, ¿verdad? Y leer y estudiar y todo esto. Trabajo, esclavo del dinero, de los hijos, de la casa, etcétera, etcétera. El televisor, whatever, pornografía, cristianos en la iglesia, viendo basuras en el teléfono. Es hora. En Cristo Jesús somos libres. Libres. Amén. Pero, hermanos, hay que venir ante el Señor y dejar todo eso. Tomar la decisión. Romper con las ataduras, romper con el enemigo y saber que cuando tú tomes esa decisión, el otro se va a levantar. Y a lo mejor lo que no se te ofrecía antes, ahora se te ofrece. Porque has tomado la buena decisión. Así está pasando con Faraón. Viene la liberación de parte de Dios para el pueblo. La liberación está a la puerta, está ahí. Y Faraón dice no. Y viene y aprieta más, y ahorca más, asfixia más, para no dejarlo soltar. Pero ¿quién puede más? Dios que está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Leemos el 20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Amén, hermano. ¿Qué están diciendo? Mira lo que has hecho, Moisés. ¿A quién está culpando? Al siervo de Dios, al llamado de Dios, al que está obedeciendo lo que Dios le dijo que haga. Por tu culpa, tal y tal cosa. Y qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Que uno tratando de hacer la voluntad de Dios, pasan cosas, porque así Dios lo permite. Y el pueblo, y esto es uno de los muchos que vamos a ver de aquí en adelante, ¿verdad? Del pueblo de Israel, quejándose, murmurando, Dios haciendo obra para con ellos. Y ellos pues, mirando atrás, prefiriendo como estaban antes. Hubiera sido mejor, ¿verdad? Que no hubieras ni venido, ni hubieras hablado con él. Por lo menos estábamos como que éramos esclavos, pero estábamos bien. Estábamos sirviendo, pero no se había aumentado tanto. Como que preferían eso mejor a lo que ahora se avecina. Como que se les olvidó que en el versículo 31 del 4 creyeron en la palabra del Señor. Creyeron que Él les dijo que los iba a sacar y adoraron creyendo al Señor. Como que rapidito se les olvidó. ¿Y nos pasa o no nos pasa? Amén. Amén, hermanos. Y terminamos el capítulo en el 22 y el 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo, a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Vemos, hermanos, que ante la confrontación,
ante la circunstancia, a diferencia del pueblo de Israel, a diferencia de los capataces que fueron ante Faraón, ¿qué hace Moisés? Moisés dice, se volvió a Jehová, o sea, alzó sus ojos a Jehová y miró hacia él. Y es una pregunta, como le decía yo, se está desahogando con el Señor y le está diciendo, pero le dice, tú no has librado a tu pueblo. O sea, él está entendiendo, al fin entendió, ¿verdad, Moisés? Que no es él el que los va a librar, sino que eres tú que los vas a librar, Señor. Y hasta este momento no lo ha hecho, sino que se ha aumentado. Y la pregunta, hermanos, vemos otra vez, ¿para qué me enviaste? Vemos, ¿verdad?, la duda de Moisés, la agonía de su corazón, que él se cuestiona, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hice lo que me has dicho? Hice lo que me dijiste que hiciera, que viniera ante él, lo hice tal y como tú dijiste, se endureció y no. Mas Moisés no puede entender todavía que le falta todavía mucho más. Este es solo el comienzo de un gran conflicto en la palabra del Señor. En una tenemos a Faraón, en el otro tenemos a Moisés. Faraón, rey que se cree divino sobre todo, y tenemos a un siervo, Moisés. Pero con Moisés está el Dios Todopoderoso, que pelea por él y pelea por su pueblo. Y solo esto aquí es un comienzo, una prueba aún para Moisés, a ver si va a continuar, porque se tiene que presentar delante de él otra vez, una y otra vez. Los mismos temores le regresaron a Moisés, los que había profesado antes. ¿Yo quién? Y vemos que Dios lo fortalece, hermano, otra vez. Y eso lo leemos la semana que viene, porque si no, es mucha información para entrar. Pero vemos que Dios fortalece a su siervo que vino ante él y dispuso su carga y dejó su carga a los pies del Señor. Y lo fortalece y le dice que soy yo, Jehová. Y le vuelve a decir que Él es quien los va a libertar. Amén. Amén, hermanos, hasta aquí dejamos por hoy la enseñanza. Si Dios nos permite, estaremos retomándolo la próxima semana. Amén. Y nos reunimos otra vez el viernes a través de estos medios. Tenemos nuestro servicio normal de la semana. Amén. Vamos a orar para ser despedidos en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, no llegas tarde, Señor. Padre, porque aunque nosotros no entendamos, Señor, el porqué de las cosas, que no entendamos, Padre, por qué estamos viviendo, sufriendo tal situación, Señor, nosotros nos agarramos de tus promesas, nos agarramos de lo que tú nos has dicho y esperamos y confiamos en ti, Señor. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Señor, gracias por cada una de tus bondades, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, por mis hermanos, Padre, que siguen día a día saliendo en la semana, Señor, al trabajo, a donde quiera que tienen que ir, que tú los sigas guardando y protegiendo como hasta aquí lo has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún los que han sido afectados o se han enfermado, Señor, tú los has levantado, Padre Santo, y pedimos que tú sigas cuidando y protegiendo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.